Marco. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio el nuevo ciclo de políticas públicas y órganos legislativos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Alejandra Belino, pero todos me dicen May. Soy concejal de la localidad de Freire, departamento de San Justo. Fui candidata a intendente en las últimas elecciones municipales y soy congresal titular por el departamento San Justo. Veo muchísima gente amiga de toda la provincia, gente amiga del departamento San Justo, que hemos compartido muchos momentos y los que seguiremos compartiendo, militando. Muchas gracias por estar presente. Bueno, antes de comenzar con este ciclo, le vamos a dar la palabra al presidente del Comité Provincia, Ramón Mestre. Hola Ramón, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, May. Muy buenas tardes para todos, para todas. Un gusto, la verdad, de poder compartir una vez más un ciclo de este foro de concejales, concejalas, legisladores, legisladoras provinciales, nacionales y también tribunos de cuentas de nuestra provincia de Córdoba, a través de la Unión Cívica Radical, de este comité de la provincia, donde buscamos un espacio donde aprovechar en el medio de esta pandemia, poder capacitarnos, poder profundizar ideas, propuestas. Y en este panorama de que todos conocemos y de que hemos conversado mucho desde la visión de la salud, de la economía, de la tecnología, de la modernización, del turismo, de la economía del conocimiento, hoy es central abordar esta nueva agenda. Una nueva agenda que nos llama a reflexionar sobre los cambios en el mundo del trabajo y en el teletrabajo. Esto es muy, pero muy actual, la economía de las plataformas digitales, el rol de las cooperativas, de las plataformas y de la nueva legislación, y entre otros temas que hacen a la agenda de lo que llamamos la cuarta revolución. La verdad que me entusiasma mucho poder estar una vez más en el marco de este ciclo, donde discutimos, debatimos políticas públicas y órganos legislativos. Me pone muy contento poder contar en esta oportunidad la posibilidad de escuchar a Leandro, a Eduardo y a Soledad, y por supuesto con la moderación de esta presentadora que recién ella misma manifestó, María Alejandra, pero todos la conocemos como May, así que concejal de Freire. Muchísimas gracias a ustedes y a cada uno. Sinceramente, se sigue sumando gente, a cada uno de los participantes. Para nosotros es muy importante que el partido brinde este tipo de oportunidades, que encuentre espacios para poder seguir trabajando y profundizando en las distintas políticas que son necesarias implementar. Decía que la transformación de las nuevas tecnologías, la automatización, la robótica, están poniendo de alguna manera, diría yo, en tensión al mundo del trabajo. Y también sabemos que la pandemia aceleró este proceso, diría, de una manera vertiginosa. Por eso estamos acá tratando de pensar cómo regularlo y también de cómo generar procesos de formación. Si nos preguntamos por qué es necesario reflexionar, diría que es para repensar cómo hacer que los trabajadores y las trabajadoras puedan adaptarse a estos cambios, y me parece que es clave que los sistemas educativos pongan el ojo también ahí. Nosotros hemos, en términos personales, cuando me ha tocado conducir la red de Mercociudades, discutir y debatir esto en distintos ámbitos internacionales, por todo lo que significa esa tensión del avance y de cómo se puede ir logrando regulaciones que sean serias. También me parece interesante reflexionar sobre el convenio
190 de la Organización Internacional del Trabajo, que puntualmente trata el tema de la violencia de género, que de alguna u otra manera está íntimamente vinculado a esta cuestión, al acoso laboral, y nos preguntamos en ese sentido, ¿qué pasa con las desigualdades entre las mujeres, entre los hombres, entre ambos, en el mundo laboral y en este nuevo panorama? Y no solo eso, también el Estado tiene la responsabilidad de poner la infraestructura, los servicios que se necesitan, y hoy vemos que los recursos no alcanzan, empezando por la conectividad. El viernes de la semana pasada, en el medio del ciclo, yo por lo menos me quedé sin conectividad, espero que no me pase hoy lo mismo. Estas cosas nos pasan a menudo por la falta de inversiones, pero de todas maneras creo que estamos ante una transformación profunda en el modo de aprender, en el modo de enseñar, y que de allí se vayan a desprender las distintas posibilidades de inserción laboral. Un dato no menor en nuestro querido país es que se da una paradoja. Por un lado, hay una falta de empleo y por otro también hay muchos empleos en los que necesitamos capacitación y volvemos a lo mismo. Eso es la responsabilidad del Estado. Es decir, el Estado juega un rol fundamental. Bueno, es apasionante, no quiero seguir profundizando, creo que es muy interesante quienes hoy nos van a acompañar, quienes van a hablar sobre los distintos temas, así que vamos a llevarnos ideas seguramente muy, pero muy interesantes. Les pido, como cada reunión que realizamos, que dejen sus correos, que dejen su información, de redes para poder construir más comunidad, para seguir potenciando esta modernización que estamos llevando adelante en el partido. Y no se olviden que en www.unioncívicaradical.org están ya colgados los cursos virtuales, gratuitos, para todos aquellos que quieran llevarlo adelante. No hace falta tener una responsabilidad como la tienen ustedes, de representar en los distintos niveles del Estado, sea nacional, provincial o municipal o provincial o nacional, sino que es poder utilizar la herramienta para que esté al servicio de los afiliados y de la gente, porque la verdad que invitamos con mucho honor y orgullo a todo el mundo que participe de esta modernización, de esta innovación que estamos llevando adelante en la Unión Cívica Radical de Córdoba, que debe ser la única que cuenta con esta infraestructura que hemos logrado poner en marcha. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Y May, todo tuyo entonces para iniciar el proceso al cual hoy nos convoca. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Bueno, no quiero dejar de pasar esta oportunidad para agradecer tanto a Ramón, a Brenda, a todo el equipo responsable de generar estos espacios. Muchísimas gracias por dejarme o permitirme participar. Para mí es un gran honor. Y agradecerles también y felicitarlos por generarlos, porque son estos espacios enriquecedores que nos permiten seguir creciendo, aprendiendo y para seguir siendo posibilidad para nuestra función pública y como servicio, ¿no?, a toda la comunidad. Así que muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, la modalidad de estos ciclos, hay 3 disertantes. Al terminar los 3 disertantes, se van a hacer las preguntas correspondientes que todos los participantes pueden ir dejando en el chat y los vamos a ir leyendo. Nuestro primer disertante es Eduardo Levi Yeyati. Eduardo es ingeniero civil, escritor, economista. Se doctoró en Economía en la Universidad de Pensilvania. Es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, expresidente del CIPEC. Bienvenido, Eduardo. Muy buenas tardes y el espacio es todo tuyo. Un honor. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Brenda por haberme convocado, a Ramón por la introducción y a todos ustedes por estar acá un viernes a la tarde hablando de todos estos problemas argentinos. Lo que voy a contarles no pinta bien
para la Argentina, es más un diagnóstico de problemas. Por ahí podemos después dialogar sobre algunas posibles soluciones. Déjenme empezar por poner un contexto de cómo es el problema laboral argentino. Si uno agarra la encuesta permanente de hogares, que es la base, la única base que tenemos para ver cómo se distribuye nuestra oferta laboral, de todos los que están buscando empleo, la población que se llama activa, solo el 42% es asalariado, y de hecho el 14%, ese 42%, es asalariado público, empleado público. Con lo cual, empleados privados hay 28%. El resto son cuentapropistas, que aportan casi nada al fisco, informales, mucho cuentapropista informal, hay monotributistas, bueno, y desocupados. Esa población es el 65-67% de nuestra fuerza laboral potencial, la población que está en condiciones de trabajar, desde los 18 hasta los 64 años, un poco la convención. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra población potencialmente productiva, el 67% busca trabajo, el 9% no lo encuentra. De todo eso, el 18-20% efectivamente producen empleos en relación de dependencia, que tienen una productividad relativamente alta, y aportan al sistema público, en particular al sistema previsional. Y todos cobran del sistema previsional, porque existe una jubilación pública universal, que es la PUAM, y bueno, básicamente al final del día son todos beneficiarios. Esta situación aparte tiene un impacto adicional, que es dos impactos adicionales. Uno es que muchos de los trabajos que yo suelo llamar precarios, los que no son en relación de dependencia, son efectivamente precarios. Yo trabajo a veces en relación de dependencia. Hay profesionales que son productivos y trabajan como cuentapropistas, pero la mayoría de nuestros cuentapropistas son bastante precarios. Se producen poco, ¿sí? Entonces tenemos gente que podría producir más y produce poco. Eso es menos crecimiento per cápita, sin duda. O sea, si uno piensa, simplemente para poner un caso de manera muy breve, las razones por las cuales Israel, que a veces se ha puesto como modelo, creció tanto en los últimos 25 años, fue básicamente porque puso más gente a trabajar en trabajos productivos. Uno puede hacer el ejercicio de descomposición de ese crecimiento, y la mitad de la explicación es que pusieron más gente a trabajar en trabajos productivos. Entonces, si yo tengo la mitad de mi población activa trabajando en trabajos de muy baja productividad y sin aportar, voy a tener poco crecimiento y voy a tener poco ingreso del sistema previsional, voy a tener un déficit fiscal crónico. Si a eso le sumo que la precarización genera la necesidad de sostener a muchos de estos trabajadores, a través de la asistencia social, del salario complementario, un sinnúmero de programas, ahora el IFE, que estamos viendo qué hacemos con ellos, con el programa el año que viene. Lo que tenemos es aún más déficit fiscal, tenemos un crecimiento bajo. ¿A qué voy con todo esto? A que eso no puede cerrar de ninguna forma. No hay ninguna reforma previsional en el país que pueda cerrar esa ecuación fiscal si solo el 20% trabaja en trabajos productivos y aporta. O sea, no vamos a crecer y no vamos a resolver el tema fiscal con esa estructura laboral. Detrás de todas nuestras crisis, que son crisis de crecimiento y de déficit fiscal, está el problema laboral. Y ese problema está complicándose, está complejizándose. Vamos a estar peor dentro de 18 meses. Porque estos números que les di son previos a la pandemia. Y la empleos, y va a precarizar aún más el trabajo. Ahora no lo vemos porque tenemos previsión de despidos y tenemos un subsidio de sostenimiento del empleo. El día en que el gobierno diga ya pueden despedir, que ni hablar de si baja la doble indemnización o deja de financiar el ATP, que en algún momento va a pasar porque no hay dinero para financiarlo de ninguna manera por los próximos 18 meses que va a durar el distanciamiento, ese día vamos a blanquear que efectivamente ha habido una destrucción de empleos muy importante. Con lo cual los números que yo les di recién, que no cerraban, se van a deteriorar aún más, ¿sí? No hay manera que nosotros evitemos la próxima crisis dentro de 5 años y la próxima reestructuración de deuda si no resolvemos el tema laboral. No hay modo. Todo lo demás es expresión de deseos. ¿Okay? Ahora, ese es el marco, ¿sí? Entonces, uno cuando piensa en la revolución tecnológica, yo escribí un libro pensando en el futuro del trabajo, y el libro básicamente tenía como dos partes. Una era la discusión por arriba, la que se da en los países desarrollados. Va a haber
una demanda mayor de habilidades, hay que formar a esta gente, va a haber un desplazamiento de la demanda, cosas que se piden ahora, cosas que se dejan de pedir, hay que ver cómo se reentrena a esa gente. El debate en el primer mundo, el debate para los asalariados. Cuando nosotros hablamos de trabajo en Argentina, cuando hablamos de reforma laboral, de beneficios laborales, estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando del 28% de la PEA, de la población activa, que es asalariado de convenio. Estamos hablando del 20% de los que pueden trabajar. Nadie habla del resto, ¿sí? Entonces, hay todo un debate que tiene que ver con ese porciento, con los insiders, con la gente que está dentro del sistema, que tiene un empleo estable, que tiene calificación, son nuestra clase media alta. El trabajador asalariado de convenio es la nueva clase media argentina hace muchos años. Y después hay una discusión por abajo, que es el otro 70%, los que son los outsiders, los que quedan afuera. Incluyen varios empleados públicos que están siendo empleados en muchas, no en el Estado y no en la administración, pero sí en las provincias, porque son desempleados en potencia. Simplemente un gobierno no puede echar a la gente y que se arregle. Entonces, muchas veces, en las provincias donde hay menos empleo, hay más empleo público. Es una suerte de seguro de empleo. Y yo ni siquiera me animo a decir que es criticable, porque al final a la gente se le tiene que dar alguna solución. Pero lo cierto es que al final del día los que realmente producen y aportan son una fracción que es demasiado pequeña para que esto sea sostenible y que va a ser aún más pequeña en futuro. Entonces, cuando uno habla del futuro del trabajo en la Argentina, no puede no hablar de qué pasa con el resto de los trabajadores precarizados, con baja formación y que hoy no tienen herramientas, buenas herramientas de inserción laboral, ni siquiera como independientes. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros el otro día tuvimos un Zoom, una reunión, no sé por qué le llamamos Zoom, una reunión política organizada por la Fundación ENLEM, en donde un par de colegas, Horacio Barreiro, habló, y yo también hablé un poco de un proyecto que estamos impulsando de formación profesional, ¿sí? Y uno de los temas, una ley de formación profesional, de una creación del Instituto de Formación Profesional, de Formación Laboral Continua, que existe el proyecto y queremos reflotarlo porque quedó perdido entre la discusión de la reforma laboral y la crisis económica, pero es un buen proyecto. Y en la discusión, una de las cosas que yo planteaba en relación al proyecto es que el proyecto está pensado por gente de recursos humanos de las empresas y gente de la UOCRA, o sea, que son expertos de formación profesional y piensan en el futuro del trabajo de los insiders. Y yo decía, no hay ninguna manera que el 60-70% que está fuera del empleo tenga un empleo en los próximos 10 años. Eso no va a ocurrir. No, el país no va a crear la suficiente cantidad de empleos. De hecho, lo que hace es destruir empleos. Los empleos en Argentina caen, no están estables. Lo único que ha crecido en términos de trabajo en los últimos años, incluso cuando crecimos en el 2017-2018, fue el empleo independiente, el empleo precarizado. Subían los monotributos, subían los informales, no subía el empleo, aún con crecimiento. Entonces, cuando discutíamos el futuro del trabajo en Argentina, decimos, sí, hay que formar, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que formar, tenemos que encontrar la manera de que la gente que hoy tiene trabajo precarizado tenga un trabajo que no va a ser un empleo. Entonces hay que ser mucho más creativos que lo que seríamos en Estados Unidos o en Alemania, donde el 90-97% son empleados en relación de dependencia en empresas, son insiders de alguna forma, están protegidos por los beneficios laborales. Tenemos que ser mucho más creativos porque nuestra población está toda por afuera. Y cada vez hay más gente afuera. Entonces, cuando pensamos en reforma laboral y en formación, tenemos que pensar en reforma laboral y en formación que extienda los beneficios y las consecuencias hacia esa población enorme que incluye desde la economía popular, que son gente muy marginal, muy difícil de insertar laboralmente, hasta un montón de trabajadores informales y cuentapropistas, que son tipos que tienen una formación moderada, pero que se va desactualizando y que son básicamente huérfanos del sistema político y huérfanos de las políticas laborales. Entonces, por arriba y por abajo. En términos de los impactos de la revolución tecnológica, de las novedades, digamos, porque la pandemia también va a tener un impacto sobre la forma en que se manifiesta el trabajo, sobre la demanda laboral y las modalidades de trabajo. Por arriba, es decir, para los insiders, hay esencialmente dos consecuencias. Yo voy a tratar de hablar poco porque me interesa más bien eventualmente que surjan preguntas. Pero hay dos consecuencias muy claras. La primera es que la tecnología nueva está reemplazando en otras partes del mundo, pero acá también, ya no el músculo, sino la cabeza de los hombres. El músculo hace mucho que lo reemplaza.
¿sí? Hay fábricas automatizadas, incluso en Argentina, hace décadas. Lo que está reemplazando es al traductor, al administrativo, al abogado que junta jurisprudencia en Estados Unidos, a algunos contadores, al periodista, al editor, en fin, gente que no trabaja con los músculos, trabaja con la cabeza. Por eso es que en el centro de la revolución tecnológica está el concepto de inteligencia artificial, que tiene bastantes variaciones, y que esencialmente lo que significa no es que va a haber una máquina tipo Terminator, sino que va a haber un programa que va a hacer lo que hacemos nosotros en la medida en que nosotros lo entrenemos, mucho mejor y más rápido y más. Programas que programan. Hay programas que se producen, por ejemplo, en la India, y los programadores indios los entrenan para que programen y después esos programas los sustituyen y los indios los echan. Entonces ya hay programadores que se quedan sin trabajo en la India porque los programas que ellos entrenaron los han sustituido. ¿Sí? Pero también la tecnología va a sustituir modalidades de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, la razón por la cual no hay una crisis en el periodismo es porque hay una crisis en la modalidad del periodismo gráfico, las formas en que se transmiten las noticias, porque están siendo sustituidos por otras plataformas. Entonces, destruye también, la tecnología destruye trabajo, cambia la demanda de manera indirecta, destruyendo la actividad. ¿Sí? No sustituyendo al periodista, sino básicamente sustituyendo al periódico. Y de vuelta, uno tiene que tomar en cuenta eso y ver qué cosas nuevas, qué modalidades o qué actividades nuevas genera la tecnología. Y lo otro que de alguna forma la tecnología introduce es yo quería simplemente mencionarlo, un sesgo hacia cierto tipo de actividades donde en principio la tecnología no puede sustituir mucho, que están asociadas a la cercanía, al cuidado, y fundamentalmente, por cuestiones culturales, a ocupaciones que son más esencialmente femeninas que masculinas. Hay muchas de las... Si uno agarra, por ejemplo, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y mira cuáles son las ocupaciones, las actividades, los trabajos, que a futuro van a crecer más, y bueno, lo que va a tener al inicio son trabajos de cuidados, terapeutas, trabajos que después uno mira en la EPH, porcentaje de mujeres que trabajan ahí, efectivamente son mucho más que el 50%. O sea, hay una suerte de sesgo hacia trabajos que requieren empatía y cuidados, que abren la puerta a que, por ejemplo, se facilite mucho más la inserción de la mujer, y abre una puerta que nosotros deberíamos, cuando pensamos en las políticas, aprovechar. Hay otro punto que es importante para la Argentina cuando uno piensa de vuelta en el debate como se da a nivel global. Después vamos a venir más a la gente que queda afuera, pero el debate a nivel global lo que señala es que muchas de las actividades que se van a reemplazar son actividades rutinarias, manuales, de calificación media, y lamentablemente en nuestros países, nuestros trabajadores asalariados, se dedican casi exclusivamente a esas actividades. Entonces, si uno hace un cálculo de cuál va a ser el impacto de la revolución tecnológica en Estados Unidos, y lo compara con lo que va a ser ese mismo impacto, no sé, en el conurbano bonaerense, nosotros estamos más expuestos, ¿sí? Porque es básicamente ese tipo de trabajos más rutinarios, de calificación media, que requieren, que tienen habilidades poco transferibles. El trabajador que se queda sin trabajo en el conurbano le cuesta cambiar de actividad, y si lo que está cayendo es la demanda en la actividad, no que quebró una empresa, sino que ya esa actividad demanda menos empleo, o incluso se achica, ese trabajador le cuesta mucho moverse. Entonces, a nosotros nos pega más cerca de la línea de flotación en términos laboral, la sustitución tecnológica, y es algo que hay que tener en cuenta, y que es inevitable independientemente de cuánto querramos nosotros defender esos trabajos. En algún punto nos tenemos que dar cuenta que la salida tiene que ser a través del reentrenamiento y buscar algún tipo de actividad en donde ese trabajador pueda reciclarse. La pandemia acelera todos estos procesos, o gran parte de estos procesos. Si yo tengo una empresa que hoy tiene una forma de producir intensiva en trabajo y me obligan a remotizar
la forma de producción al máximo, simplemente porque no puedo meter gente en la empresa, voy a hacer la inversión que no hice antes para cambiar la forma de producción hacia algo más lejano y más tecnologizado, y luego, cuando se termine la pandemia, si en algún momento se termina, no vuelvo para atrás, porque ya hice la inversión. Entonces, muchas veces estos sistemas, esas crisis, generan reacomodamientos a un costo no menor para las empresas que luego son persistentes. Entonces, hay algunas cosas que al final del día, lo que nosotros esperamos que sucediera en 5 o 10 años van a estar sucediendo en 1 año y medio. Por ejemplo, lo más visible, como para un ejemplo, es lo que sucede con el comercio minorista. No creo que el comercio minorista se recupere. El trabajador, o sea, obviamente van a volver, y yo no veo la hora de sentarme en un café a tomar un café o hojear libros, pero no va a volver masivamente. Entonces, mucho del trabajo que se suspende o se pierde en el comercio minorista no va a volver cuando levantemos las puertas de los comercios a la calle. Y ahí sí, ahí la tecnología que tarde o temprano los iba a reemplazar, lo va a reemplazar de manera acelerada. Y nosotros tenemos que advertir que mucha de esa gente va a necesitar alguna política de Estado. Como bien decía Ramón, acá la respuesta es una respuesta de política, no podemos simplemente desentendernos de eso, y eso es algo que viene. Entonces tenemos que dar cuenta de esa gente, ¿sí? No sirve, no va a servir, en ese caso, subsidiar al comercio minorista, porque básicamente cuando uno deja de subsidiarlo, el comercio cae. Es simplemente mantener una modalidad en modo zombie, si se quiere. Pero hay varios otros, sí. Eduardo, disculpe la interrupción, le aviso que le quedan 5 minutos de exposición. Gracias. Okay. Hay varios otros casos en donde la tecnología va a acelerar este cambio, y cuando, como decía recién, cuando saquemos el ATP y las suspensiones y todos abramos de vuelta las puertas, sacamos de la cueva, va a haber mucha gente que no va a tener pareja, no va a tener empresa donde ir, ¿sí? Entonces, y mucha de esa gente está asociada a procesos de cambio que son más o menos persistentes y que eliminan, destruyen empleo. Entonces tenemos que pensar dónde ubicamos a esa gente, ¿sí? O sea que ahí se combinan la revolución tecnológica y la crisis que la acelera. Y después tenemos, que me parece más importante incluso, pero como nadie sabe muy bien cómo tratarlo, es medio como el elefante en el salón, nadie habla de eso. Tenemos un montón de trabajo de baja calificación, de baja productividad, muy precario, inestable, y a veces incluso insuficiente, menor que la subsistencia. Muchos de los receptores del salario complementario instalado en la ley de emergencia social, sin ese salario no podrían vivir, estarían por debajo de la línea de indigencia. O sea, tenemos un sector al cual de alguna forma u otra le tenemos que dar una respuesta, y la respuesta, como decía antes, no pasa pura y exclusivamente por el subsidio, por la transferencia, porque la relación de fuerzas, de números, hace que eso sea insostenible. No hay suficiente dinero para darle a todos. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que se está discutiendo ahora en relación al IFE, fíjense que los números que se tiran son 3 millones, 4 millones de IFEs, y hay que ver de dónde sacan el dinero para pagar eso. Hoy se están dando 10 millones. Yo no sé si el día de mañana, cuando digan 3 millones y vengan 5, si el gobierno va a tener el espacio político, la espalda política para decir a los otros 2 millones, no, a ustedes no les toca. Esa ecuación no cierra con impuestos y transferencias, no cierra, digamos, en términos numéricos, no hay dinero para repartir tanto. Entonces hay que crear trabajo. Y ahí hay mucho para hacer, en Argentina diría todo para hacer, pero me parece que el núcleo fundamental de lo que nosotros podemos hacer inmediatamente tiene mucho que ver con lo que hablábamos el otro día en el Zoom que les mencioné antes, que hicimos con Horacio Barreiro. Nosotros tenemos que dejar de, y nosotros te digo, como partido, tenemos que dejar de pensar en el homo universitarius. El radicalismo, porque militó, porque somos todos universitarios, porque tenemos militancia universitaria, estamos siempre pensando en la educación como si fuera educación universitaria. La universidad no nos va a sacar de esto. La universidad es para el 10% de la población en Argentina hoy, y con toda la furia va a ser para el 20% si nos va bien. Aunque les aclaro que la tasa de universitarios en Argentina está estancada, en otros países crece, acá está estancada. Está estancada por 2 razones. Primero, porque la universidad es elitista en su forma, en su concepción, y segundo, es decir, los pobres no llegan, y cuando se acabaron los de clase media alta ya no hay más cómo aumentar esa población. Pero aparte, está estancada porque nuestro nivel educativo es tal que si alguna vez algún tipo de clase baja llega desorientadamente a la universidad,
nada, muere ahí, no puede dar los exámenes, no avanza, se va a los 2 años, a los 3 años, la tasa de deserción en la universidad, ustedes lo saben mejor que yo, es altísima. No es por ahí. Cuando nosotros hablamos de educar para el trabajo, tenemos que hablar de formación profesional, de formación laboral, de formación técnica. Algo que casualmente la Universidad de Córdoba ha hecho, y en donde es, diría, pionera. El amigo Hugo Yuri ha impulsado mucho la integración de la universidad con los sindicatos. En algún momento él me comentó, no sé qué quedó eso, pero en el momento él me comentó que estaban dando certificaciones de oficios, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero necesitamos mucho más que una universidad. Necesitamos centros de formación profesional, necesitamos educación dual, educación laboral en los secundarios. La mitad de nuestros secundarios se pierden, no terminan en tiempo y forma. Esa gente no se lleva nada de la educación, después va a buscar trabajo, no encuentra, tiene un trabajo muy malo, se desalienta, termina viviendo de un programa. Nadie es culpable de eso, pero es un equilibrio terrible que nos lleva a esta ecuación que nunca va a cerrar y que nos genera estas crisis cada 5 años. Entonces, política laboral para la revolución tecnológica tiene siempre 2 caras. Hay una cara que es la formación, el reentrenamiento de los que van a perder con estos cambios que la pandemia acelera, pero después, inevitablemente, y diría de manera más urgente, tenemos que pensar un futuro para el 50-60% de nuestra fuerza laboral, que está hoy en su mayoría en un sistema muy precario, y ahí es una decisión política, porque es un tema aburrido, no gana votos, no sale en los diarios, pero si uno no le enseña a esa gente a hacer algo, el país es literalmente inviable. Entonces, yo voy a cortar acá, porque me parece que vale más la pena plantear esta dualidad. ¿Sí? Yo creo que es importante entender que en términos laborales el país es dual. Lo vemos ahora en la pandemia, por ejemplo. Tenemos gente que cobra del Estado y gente que cobra del IFE. Están los que están adentro y los que están afuera. Y casi como la mitad de los trabajadores o están en alguna variante del ATP, reciben algún beneficio, antes estaban en el repro, y un 15% están cobrando desde sus casas como empleados públicos, incluyendo muchos de los que están acá. Y el resto van a la cola del IFE. ¿Sí? Entonces, si uno mira el impacto en el ingreso que tiene la pandemia, puedes mapear tranquilamente, hacer la división pura y exclusivamente en función de su condición laboral. Los insiders cobran, los outsiders van a cobrar lo que los gringos llamaban el welfare, van a cobrar la cola de los planes. ¿Sí? Cuando uno piensa en términos de bienestar, pasa lo mismo. El trabajador estable discute a través de la CGT, tiene un convenio que lo respalda, tiene protección, alta protección, doble indemnización, etc. Parece que estuviéramos en Alemania. El trabajador outsider, colgado de un pincel. No solo los de economía popular. El tipo que es un freelance, el tipo que es un cuentapropista, viene una crisis, se enferma, pasa algo, no tiene de dónde caerse muerto. No hay un régimen independiente, nadie piensa en él. No hay tampoco un sistema de formación profesional para esa gente. Cuando uno va al sindicato, el sindicato tiene cierta formación para ciertos empleos, pero nadie piensa en cómo formar a los millones de independientes informales que hoy dependen básicamente de la suerte de conseguir algo para el próximo mes. Entonces, esa dualidad, uno cuando piensa en políticas laborales la tiene que tener muy en cuenta. Tiene que pensar que el sujeto sobre el cual se predican las políticas laborales, en realidad son varios sujetos, son por lo menos 3. El asalariado, el independiente y el vulnerable. Y son 3 tipos completamente distintos, y no podemos resolver la ecuación fiscal que mencionaba antes si no tenemos políticas de formación e inserción para esos 3 sujetos. Paro acá, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy interesante su exposición y muy generoso de compartir su conocimiento con todos nosotros. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a la segunda disertante, María Soledad Carrizo. Soledad es abogada y escribana, fue electa intendente de Quilino en el año 2007, cargo por el cual fue reelecta. Actualmente es diputada nacional e integrante de la Comisión de Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Sole nos va a hablar sobre teletrabajo y economía de las tecnologías. Hola Sole, buenas tardes, bienvenida. Perdón. Son cosas que ustedes verán, Decirle no es lo mío la tecnología.
Lo hice callar a mi marido. Y Son cosas que pasan, Sole. en cada sesión me mando una. Buenas tardes, Sole, bienvenida. Bueno, gracias, May, ¿cómo estás? Muy Hola, bien, Eduardo, Ramón, ¿cómo están todos? La verdad que un lujo estar en estas jornadas, dando, qué sé yo, dando una experiencia de lo que nosotros podemos vivir como legisladores y adaptándonos a este nuevo mundo. Realmente es un lujo escucharte, Eduardo. Para mí es un placer compartir esto con una persona como vos, que sabes tanto y que nos disparas tantas cuestiones para reflexionar, para empezar a cambiar estos paradigmas que venimos a... Que es difícil en nuestra estructura argentina comenzar a pensar diferente, no solamente nuestro partido. Bueno, un poco quise, teniendo en cuenta el panel, un poco trabajé sobre los nuevos desafíos, como bien lo decían ustedes en este tema de los nuevos, a lo nuevo que nos ha demandado la pandemia, que es el tema del teletrabajo, de las nuevas relaciones laborales, las nuevas formas, las nuevas modalidades de prestación de servicios, como son justamente, bueno, la prestación de servicios a través de las TIC, y me quise encasillar en esto porque si hablamos de todo lo que es la economía social, las empresas familiares y todo eso, creo que demanda una mirada también diferente, porque son realidades diferentes y que por ahí sí va a ser muy extenso. Y la verdad que creo que hoy es importante aprovecharlo, Eduardo, sobre todo para que nos evacúen algunas dudas. El contexto que hoy nos plantea el tema del teletrabajo y demás, evidentemente son cambios de paradigmas para mirar no solamente el presente, sino también con una mirada en el futuro. Ahí le iba a pedir a los chicos que yo había preparado unas filminas como una cuestión para que también después les quede algún material. Pero bueno, esta situación de la pandemia que estamos viviendo del 19 de marzo nos cambió y nos revolucionó nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida partidaria. Desde hecho que el radicalismo, la verdad te felicito, Ramón, ha dado un antes y un después en este cambio de modernidad y nos ha acelerado algunas demandas que a lo mejor ya estaban, pero que hoy pidieron a gritos que se pongan, digamos, que se tomen en la agenda pública. Y es una necesidad que tenemos que darle una legislación a esas demandas nuevamente. Te pido que adelantes en la 3, así más o menos la vemos todo. No sé quién está llevando la filmina. Ahí va, Sole. Dale. Lo voy a hacer un poco rápido, así podemos hablar todos y lo aprovechamos a Eduardo, que sé que me dijo Brenda que está con el tiempo justo. La número 3. Bueno, yo sigo. Un segundito, no me está dejando, pero ya lo vamos a resolver. Bueno, más o menos para comentarles a ustedes que hoy, cuando empezamos a trabajar, digamos, a legislar o ocuparnos del tema del teletrabajo, había 1 millón de personas ocupadas en este sistema que efectivamente lo hacían. Pero podemos, según las informaciones que tenemos, la estadística, lograr que esto se multiplique a casi 3 millones de personas que pueden desarrollar estas tecnologías. Por lo tanto, evidentemente hay una construcción colectiva, una nueva normalidad, como hoy lo queremos llamar, que la tenemos que construir entre todos, porque es un cambio de paradigma tanto institucional, de comportamientos, de estructuras de pensamiento, como bien decía Eduardo, y esto es lo que nos tenemos que ir preparando y demandando para no quedar fuera del sistema. Pensar en el teletrabajo como única alternativa es lo que decíamos, no solamente está en un desafío digital, sino también tecnológico y también cultural, porque de nada sirve tener las conexiones, la tecnología, si no tenemos la formación o la capacitación necesaria para aplicarlas y para desarrollarlas. Por lo tanto, el tema de la formación es sumamente importante. Y también, por supuesto, la inversión que tiene que hacer el Estado para que esto nos iguale a todos y que evidentemente todo lo argentino, desde Ushuaia hasta La Quiaca, tenga la misma posibilidad de desarrollo para su estudio, para su trabajo y demás.
Por supuesto que trae nuevos desafíos, que nos empiezan a cambiar el espacio laboral, es decir, yo ya no tengo esta idea de ir a trabajar en mi espacio y tener un espacio geográfico localizado, sino que comienzan a correrse esas barreras. Se complica también el tema de las horas, porque generalmente aquí también se mezcla el tema de las responsabilidades del hogar o del cuidado, como también esta cuestión de seguir trabajando o trabajar en nuestro hogar, y que evidentemente este esquema regulatorio que se aplicó hoy, a lo mejor puede, cuando volvamos a la normalidad, se encuentre una vacuna y todo el mundo siga girando normalmente, a lo mejor queda evidentemente sin aplicación. Pero la verdad que nosotros estamos convencidos que no solamente el teletrabajo llegó hoy, digamos, tomó mayor dimensión, sino que va a ser una posibilidad de generación de crecimiento en los puestos de trabajo hacia futuro. Y esto creo que es lo importante. Por eso, en el camino legislativo que nosotros hicimos, les quiero contar a ustedes que hubo acompañamiento en algunas cuestiones y oposiciones en otras. Y hoy, sobre todo, que lo estamos viendo en las críticas que se le está haciendo a esta ley, y que seguramente todos ustedes deben haber escuchado la última crítica de Pergolini, que, bueno, fue bastante paradigmática. Para no decir de otra manera. El 26 de junio comenzamos el trabajo, el 31 de julio terminó sancionado en el Senado, que solamente revisó. Lo de diputados fue una jornada extensa donde se escuchó a todos, trabajadores, sindicatos y empresarios, con 20 proyectos que estaban presentados, y desde el 2012 estaban algunos presentados. Esto significa que la pandemia trajo hoy a la agenda una cuestión que ya estaba en la materia del legislador en su momento, ¿no? Este proyecto trae establecimiento de presupuestos mínimos laborales, legales, pero también es importante decir que esto va a regir únicamente para las relaciones privadas, y que sí creemos, en lo que respecta desde el legislador y por ahí de la visión del radicalismo, que hay sectores que, por ejemplo, los intensivos en conocimiento, la administración pública y la enseñanza necesitan obviamente una regulación diferente, porque de 10 personas que allí trabajan, entre 6 y 8 pueden estar desempeñando este tema de teletrabajo. Entonces, evidentemente, hay una posibilidad de un tratamiento diferente. Los beneficios, bueno, ya lo dijimos, manejar mejor el tiempo, mayor flexibilidad. También tienen algunos riesgos, como por allí el que asume el empleador con algunos costos, el empleado, perdón, con algunos costos que a lo mejor en el trabajo no lo tenía, como puede ser un refrigerio o alguna cuestión mínima, pero que, bueno, hacen a este cambio del paradigma y de esta relación de prestación de servicio en un local, digamos, otorgado por el empleado. Los artículos a destacar de esta ley, y hago un repaso rápido, bueno, que ustedes lo deben haber escuchado. El artículo 5, el derecho a la desconexión digital, esto creo que es importante. Es el derecho al descanso que tiene todo trabajador, los elementos de trabajo que se reguló, que efectivamente el empleador debe garantizar tanto el software, el hardware, todo, como los elementos también de la computadora, o en su caso llegar a un acuerdo si el trabajador ya lo tiene, también pagar los gastos de compensación que eso requiera de mantenimiento, capacitación por parte del empleador. Esto es muy bueno, porque comienzan a incentivar, ya sea a través del sindicalismo, del gremio, como bien dijo Eduardo, o el mismo empleador, algo fundamental, que es la formación del empleado. Se establece la voluntariedad, que no puede ser, digamos, colocado esta forma de trabajo de manera obligatoria, y un sistema de control y de derecho a la intimidad que también se resguarda. En cuanto a los puntos de incidencia que nosotros desde nuestro bloque marcamos, esto es importante para ustedes cuando reciban las críticas. Nosotros votamos en disidencia el artículo 3, el 4, el 5, el 8 y el 9, y el 11, si no me equivoco, hasta el 9, perdón. Pero sobre todo, no quiero extenderme mucho, el tema de la jornada, y para nosotros fue un logro incorporar la jornada por objetivo, lo cual antes no estaba establecido. Entonces se establece que la jornada puede establecerse por escrito, o bien de manera rígida, digamos, o bien también por objetivo. En el caso ese, el trabajador puede establecer con el empleador la posibilidad de una planificación, mientras que la cumplan, no importa la jornada y cómo se desempeña. Eso
fue bastante peleado por el sindicalismo, pero creo que avanzamos en esta nueva forma. Por supuesto, el derecho a la desconexión, nosotros dijimos que nos parecía un exceso establecer que no se puede prohibir la comunicación por parte del empleador, como lo dice el artículo. Bueno, obviamente la mayoría de nosotros no la teníamos, así que salió de esa manera rígida. Y el tema de la reversibilidad, que este es un punto clave, nosotros le pedimos que la verdad que se tenía que establecer de otra manera, porque la reversibilidad es la posibilidad del trabajador de pedir en cualquier momento volver a trabajar en su empresa. Esto no establece plazo, le pedimos nosotros la posibilidad de un plazo, le pedimos, porque la verdad que da bastante imprevisión, y sobre todo a un empleador lo obliga de por ahí de mantener las condiciones físicas, y con un gasto innecesario, y por ahí, bueno, lo que sí, nosotros creemos que esto se puede, digamos, atenuar y modificar en la reglamentación que se pueda dar en esta ley, para evidentemente no quedar de una manera totalmente rígida y sin sentido, o como por ejemplo no contemplar aquellos contratos de trabajo que se contratan teniendo en cuenta esa manera y no otra. Por ejemplo, un trabajador en Córdoba lo contrata una empresa en Ushuaia. Evidentemente, nunca existió la posibilidad de cumplir ese trabajo en la empresa de Ushuaia. Entonces, evidentemente, este artículo no contempla estas cuestiones. Nosotros creemos que tendría que haber sido de otra manera, pero bueno, lamentablemente por allí la mayoría se impone. Había mucha presión por parte también, obviamente, de las entidades sindicalizadas, de los sindicatos, pero la verdad que creemos que esto se puede lograr atenuar. Como también pusimos la posibilidad, que esto fue un pedido de la UIC, pedimos la posibilidad de que luego de terminada la pandemia esto entre en vigencia, se logró un plazo de 90 días y que, bueno, efectivamente esto va a entrar en vigencia luego de que se termine el tema de el aislamiento social obligatorio efectivamente. Por eso creemos que es una reglamentación que es necesaria, no se quiso hacer tampoco, no tengo que aclarar también que no se buscó con esta ley por parte del oficialismo a generar promociones, incentivos para que esto pueda generar nuevos puestos de trabajo. Nosotros somos coautores de proyectos que sí lo contemplaban, y como también para acompañar a aquellas empresas que se animen a tomar empleo de mayores de 40 años, que ese es el desafío también de incluir, pero la verdad que lo dejaron afuera, y creemos como legisladores de la Unión Cívica Radical que eso lo podemos trabajar en un proyecto aparte, y en ese desafío estamos. De la mano de este nuevo desafío del teletrabajo va las nuevas formas laborales, que son justamente lo que estamos acostumbrados hoy a recibir en nuestra casa, cuando nos traen la hamburguesa, el sándwich, los delivery, que son los trabajadores de plataforma, que en este caso únicamente nosotros, en lo que a mí respecta y lo que soy autora de este proyecto, únicamente legislamos a aquellos, digamos, presentamos un proyecto para legislar a este trabajador, y no otros como por ejemplo Uber y otras cuestiones que esto quedarían fuera. Pero sí a los trabajadores de las famosas apps, que son las apps que tenemos en el teléfono, que no son empleadores, que no los vemos en vivo e indirecto, sino que nos registramos ofreciendo nuestro trabajo, y ahí ponemos todos nuestros datos. Y por eso nos preguntamos, esta revolución tecnológica no puede condenar al trabajador a la informalidad. Y los datos que tenemos, que efectivamente hablan de 10 apps más o menos en la Argentina, 160.000 trabajadores en Córdoba. Ayer hemos tomado conocimiento de que hay aproximadamente 40.000 trabajadores de delivery, y lo cual hace un mundo y un universo importante para poder regular. Por supuesto que entendemos que la rigidez del derecho laboral, como lo tenemos concebido nosotros de nuestro sistema argentino, donde creemos, que es un poco lo que decía Eduardo, que hay un condicionamiento por parte del empleador hacia el trabajador, necesitan con estas nuevas tecnologías un tratamiento diferente. Por eso nosotros lo regulamos a través de un estatuto diferente, fuera de la ley de contrato, con la posibilidad de 2 modalidades. Y esto también lo tomamos por parte del mismo universo, que también piden que tener mayor flexibilidad horaria, mayor libertad de jornada, pero tener la posibilidad de trabajar en esto, porque el 60% de los encuestados que tenemos
digamos, relevado, hablan de que sin ese trabajo no podrían haber llegado o a fin de mes o haber concretado una perspectiva de progreso en su vida personal. Entonces, evidentemente, no es el trabajo principal, pero sí viene a ser algo fundamental para tenerlo en cuenta, y también la posibilidad de tener libertad en cuanto a su jornada. Este proyecto establece la posibilidad de dos modalidades, una en relación de dependencia, donde se establece por allí los presupuestos mínimos de la Ley de Contrato de Trabajo, y otra es la relación autónoma, con lo cual la diferencia es la libertad que tiene el trabajador de poner a su disposición su fuerza de trabajo con mayor libertad en cuanto a la jornada. Evidentemente hay algunas cuestiones que son muy importantes tenerlas en cuenta, que son el tema de un régimen de seguridad social, ya sea para uno o para otro. En este caso, el régimen autónomo sería la posibilidad que tienen de adecuar este monotributo a una cuestión mucho más reglamentaria para estos servicios. También regulamos el tema del derecho a la información. Esto es importante porque en Argentina no se está legislando, y todo lo que da el empleado en ese registro, es decir, todo lo que da ese trabajador, da todos los datos, y además las apps califican de acuerdo a cada uno de los, cuando entregan los pedidos, la puntualidad, cómo llegó, la calidad, entonces tienen toda una puntuación que se llama reputación digital. Y lo cual, en el caso de que se termine la relación laboral, nosotros pedimos en nuestro estatuto que esto sea propiedad del trabajador, se lo entregue, se lo elimine, porque si no, generalmente se puede utilizar, digamos, de manera maliciosa para el trabajador, y no puede conseguir otro trabajo en otra app. Esto es realmente, digamos, totalmente novedoso, es la famosa portabilidad digital, pero creo que, bueno, más que nunca hoy tenemos que saber que los datos que nosotros cargamos allí son de la persona, son del trabajador, son del individuo. Y también establecemos normativas de equidad laboral, porque el 90% de los delivery hoy están desarrollados son masculinos, y creemos que también es una forma de democratizar el trabajo, logrando la equidad, incorporando también algunas cuestiones sobre las denuncias en el caso de que cobren menos salario por el mismo trabajo, o también el tema de licencias por embarazo. Por supuesto también que... Ahí termino, ya termino. Y el tema de la creación de un registro nacional de plataformas tecnológicas que hoy no están, y que es muy bueno tener para que por lo menos con eso tengamos la posibilidad de tener los datos y las estadísticas necesarias para lograr la legislación necesaria, digamos, de ahora en más, con todos los desafíos que esto implica, porque viene un desarrollo tecnológico increíble. Así que muchas gracias, y creo haber sido breve para que podamos aprovechar a todos los disertantes. Muchísimas gracias, Soledad. Excelente tu exposición. Muchas gracias por compartir tu experiencia legislativa con nosotros. Eduardo se tiene que retirar, y le quería preguntar si quiere que les ponga las preguntas que han hecho los participantes en el chat ahora, o nos extendemos con un poquito más. Como ustedes quieran. Yo lo que pasa es que tengo otra reunión, pero o sea, no es que tengo que ir a tomar un café, pero ¿sí? Como ustedes quieran. No quiero tampoco interferir en la dinámica que habían planeado, así que pueden seguir. No hay ningún problema. Tenemos las preguntas que ha dejado la gente. Si quiere, se las leo ahora, todas juntas, una por una. Todas juntas, sí, fui bueno, tomando notas. Perfecto. Federico Marchetti de Colonia Carolla dice: si al final de la pandemia las empresas terminan de quebrar y el gobierno no tenga de dónde recaudar, ¿recurrirá este gobierno a las expropiaciones? Lo pregunto porque es un rumor, pero veo que el tema económico se va a poner peor. Daniel Brica pregunta: ¿qué opina de la ley de teletrabajo aprobada? ¿Es beneficiosa para los trabajadores o nos perjudica? Edith Mozo pregunta: ¿y el impacto en la educación? Lidia Martínez de Arroyito: ¿sería posible que nos facilite el detalle de porcentajes
sobre la empleabilidad, con el que inició la exposición. Daniel Brica, ¿qué va a pasar después de la salida de la pandemia y con la crisis del mundo laboral, especialmente en los grandes centros urbanos? ¿Habrá una migración masiva al interior, a las zonas rurales? Rita Ábalos, ¿y cuál sería la solución de toda esta problemática? Lino Abel, ¿las escuelas técnicas pueden ser una alternativa para la salida laboral? Esas son todas las preguntas, Eduardo. Bueno, vamos de a una. Expropiaciones. Sí, puede ser una tentación del gobierno, pero la expropiación para preservar el trabajo necesita dinero, y ya ha pasado por eso los gobiernos kirchneristas en particular. Si el gobierno no tiene dinero para pagar los sueldos, si la empresa no tiene forma de tener una rentabilidad, no hay forma de que puedan, mediante expropiaciones, preservar todos esos trabajos que se destruyen. Así que yo diría que no. Más allá de eso, creo que hay una cosa que vale la pena destacar. Esto yo sé que no todos opinan lo mismo, pero Argentina no es Venezuela. Ya vimos lo que pasó con Vicentín. O sea, y no es la primera vez que el gobierno trata de expropiar o manotear y rebota y tiene una resistencia. O sea que expropiaciones masivas lo veo muy difícil. Pero de vuelta, si la expropiación es para preservar los trabajos, va a tener que pagar salarios. Si el gobierno no tiene dinero, esa expropiación no resuelve su problema. Así que no creo que sea esa la solución. Y lamentablemente, a falta de soluciones, sí va a aumentar el empleo y la precarización. Yo creo que sí. Ahí la pregunta es de dónde se saca el dinero para que esa gente pueda al menos estabilizar parcialmente su salario. Y no hay una respuesta muy fácil para eso. Teletrabajo, bueno, Sole habló un poco de eso. Yo tenía, digamos, ¿qué pienso de la ley? Me parece que, a ver, tenía dos comentarios. Varios los hizo Sole. El tema de la reversibilidad, si no lo corregimos en la reglamentación, básicamente va a abortar mucho de la potencialidad del teletrabajo. El teletrabajo es una posibilidad para un país como Argentina, porque dado que nosotros no vamos a crear el empleo tradicional, tal vez el teletrabajo es una manera de abaratar la creación de empleos, porque hay cosas que no se pagan, y lo que tenemos que hacer es promoverlo, no generar explotación, pero sí promoverlo, facilitarlo. Me parece que la ley en algún punto se olvidó de eso. Cuando nosotros regulamos demasiado, a veces nos podemos quedar sin nada que regular, porque desaparece el objeto a regular. Un punto adicional de la ley de trabajo tiene que ver con la política de género, que en general yo creo que se pierde de vista. Cuando uno le da un beneficio a la mujer, en realidad, un beneficio especial para la mujer, porque cuida, porque cuando trabaja en la casa sobre todo, tiene que hacer tareas en el hogar, hace dos cosas: facilita la participación de la mujer y amplía la brecha salarial. Porque el mercado siempre se cobra los beneficios. Entonces, si yo le pongo un beneficio a la pareja, al matrimonio, al hogar, y le digo que elijan entre ellos, y como la mujer generalmente es la que elige, por cuestiones culturales, no sé, las mujeres sabrán por qué, pero en la práctica sucede que si podemos tomarnos una licencia por maternidad, el marido de la mujer, al final se la toma la mujer. No me pregunten por qué, pero por algún motivo en Noruega la licencia por paternidad es solo para el hombre. O sea, si querés es para el hombre, si no la perdés. Bueno, yo le habría puesto así en el caso del teletrabajo, pero quiero decir, lo que se hace cuando se le da un beneficio a la mujer, gana por un lado, pero pierde por el otro. ¿Sí? La mujer va a ganar menos porque el empleador sabe que la mujer puede pedir días que el hombre no va a pedir. Sepamos eso. Después había una pregunta sobre el impacto en la educación de la pandemia. Bueno, eso da para otro Zoom. Es letal. O sea, yo estoy preocupadísimo por eso. Creo que hay que abrir las escuelas, que hay que correr ciertos riesgos, y creo que hay que tomar turnos y aprender de cómo están haciendo en otros lugares, porque lo que estamos haciendo con la educación, y sobre todo la educación pública, es letal. Nosotros vamos a perder, no 1 año, 2 años vamos a perder, porque no hay ninguna razón por la cual los problemas que hoy inhiben la apertura de las escuelas vayan a cambiar el año que viene. Y no hay recuperación de eso. No hay recuperación. Entonces eso no hay forma. Merecería otro Zoom para darles números. Y aparte es terriblemente regresivo. No hace falta. Intuitivamente uno se da cuenta que quiénes son los que peor educación tienen, quiénes son los que no tienen educación. Hoy la educación pública, con algunas excepciones, supongo que en Santa Fe, en Córdoba, posiblemente estén dando clases, en el AMBA no están dando clases. Entonces, no, digamos,
Todo mal ahí. Tendríamos que tener ya los protocolos, ponernos las pilas y tener como política de Estado que se abran las escuelas de algún modo. Y te voy a decir, de algún modo implica incluso que vayan una vez por semana los chicos a la escuela. Porque una cosa que está pasando, por ejemplo, en el secundario, donde mencioné que hay mucha deserción, es que los chicos que hoy no están yendo a la escuela no vuelven después. Entonces, al menos si uno va una vez por semana y se junta 2 horas en un lugar abierto a hablar con un profesor, eso al menos retiene. O sea que no hay ninguna razón por la cual sigamos así en el tema educativo. O sea, está todo mal. Y me sorprende, bueno, no me sorprende, porque nunca ha sido un issue, un tema en Argentina, pero deberíamos hacer mucha más campaña. Lamentablemente no lo hacemos. El gráfico se los puedo mandar, se lo mando a Brenda. ¿Quieren? O no sé, si lo quieren comprar. El gráfico donde están los números que mencioné antes, es fácil, lo tuiteé el otro día. Migración hacia el campo, hacia las pequeñas ciudades. El problema por el cual la gente se viene a Buenos Aires, los factores son 2. Uno es que piensan que es más divertido y obviamente hay más variedad de cosas. El segundo es falta de trabajo en sus lugares. O sea, sobre todo los jóvenes, hablando con gente que vive en, por ejemplo, pueblos de 30.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, y menos de 20.000, lo que te dicen es, los jóvenes o la gente se aburre y no consigue trabajo. En la medida que eso no cambie, no va a haber una migración de vuelta a los pueblos chicos, me parece. O sea que no veo razones para que eso cambie pura y exclusivamente por la pandemia. Y por último, hay una que me pregunta, ¿qué solución a todo lo que yo mencioné antes, qué solución se le puede dar? Bueno, para empezar, no es una solución, son muchas cosas. Nosotros, para poner cosas concretas, estamos empujando este Instituto de Formación Profesional, que implica formación selectiva, certificación, que tenga un impacto en la inserción y la calidad del trabajo y la remuneración. Creo que el partido debería encolumnarse detrás de eso, esa era la idea, por eso lo presentamos en la LEM, y después yo lo presenté frente a senadores y diputados radicales. Esa es una. Creo que hay que hacer un régimen del trabajo independiente. Nosotros estamos hablando de deliveries y de teletrabajo, pero en el futuro no vamos a tener asalariados de convenio, ni acá ni en otras partes del mundo. Entonces, tenemos que empezar a pensar qué hacemos con ese nuevo sujeto, el trabajador que trabaja para más de una persona, que trabaja a distancia, que trabaja con mucha rotación, ¿sí? Y ahí surgen muchos temas que se han debatido en el mundo y acá bastante menos, como los beneficios portables, en donde es el trabajador y no el trabajo el que genera los beneficios. Y de vuelta, para ir a algo concreto, con Horacio Barreiro estamos tratando de armar un proyecto de un régimen de trabajador independiente. Y simplemente para no abundar, bueno, tengo que ir, les digo que existe eso ya en Argentina, hay un régimen similar, el régimen que yo propongo es muy parecido a lo que se denomina la mochila austríaca, que es un régimen en donde el empleador aporta en una cuenta a nombre del trabajador, el trabajador cuando tiene que tomar una licencia o lo despiden, se cobra de ahí. Y ese régimen existe, ustedes lo conocen, es el régimen de la UOCRA. Es el régimen que existe hace décadas. Es el régimen, se llama mochila austríaca porque en Austria existe desde hace un siglo y ahora todo el mundo tiene el mismo régimen. Hay alguna experiencia en Brasil, es el mismo régimen o parecido que adoptaron los peones de campo. Es un régimen que está ayornado, asociado a trabajos que tienen alta rotación naturalmente. Y cuando uno piensa en el trabajador independiente, en el monotributista debería tener, cada vez que factura, el cliente podría pagarle, hacer un aporte que vaya a una cuenta, de manera que el tipo se enferma, no se caga de hambre. Digamos, es simple como eso es. La precariedad viene cuando uno se enferma o cuando viene una crisis. Entonces uno quiere que sea menos precario, quiere que sufra menos. Es muy fácil ser independiente cuando se tiene 25 años y es un millennial. Cuando uno tiene 40 años es terrible ser independiente, ¿sí? Porque está uno rezando que no se corte la cadena del flujo de ingresos porque me enfermo, tengo un hijo, me pasa algo, ni hablar para las mujeres. Entonces, ahí hay algo concreto. Nosotros, como partido, tenemos que... Y los independientes son nuestros votantes, sin duda. Y son los huérfanos de la política laboral y los huérfanos, diría, de la economía en Argentina hace muchos años. Entonces, ahí hay algo concreto que se puede hacer. Impulsar un régimen que beneficie a los trabajadores independientes, que los beneficie y que aporten también, ¿sí? O sea, de alguna forma cobrarles la estabilidad. El Estado tiene que pensar más allá del próximo día. El trabajador independiente por ahí no tiene incentivos para ahorrar. Bueno, tenemos que ayudar a ahorrar.
porque después cuando las cosas pasan, cuando uno siente la crisis, digamos, no tiene dónde colgarse. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer. Educación, regulación, algunas de esas cosas tienen que ver también con facilitar algunas formas de asociación que no están muy explotadas posiblemente. No sé si son exactamente las cooperativas que uno conoce, pero hay mucha gente que sabe hacer cosas y que le falta un gerente que las ayude a armar. La autogestión es ilusoria si uno pone un montón de gente de hogares vulnerables y les dicen, júntense y hagan, porque esa gente no sabe ser empresario. Muchos de nosotros no sabemos ser empresarios. Pero hay formas mixtas de asociación que uno puede fomentar, donde hay gerentes y empresarios y trabajadores, y que básicamente son formas de pensar creativamente, donde hoy lo único que hay es un plan y un subsidio de producción poco productiva. Así que, podríamos seguir hablando. Pero hay varias cosas para hacer. Ninguna de estas cosas resuelve por sí sola el problema, y todas juntas posiblemente tampoco las resuelvan. Y por eso hay que pensar de nuevo cómo hacemos para proteger a los que se caen de esa red. Pero hay que hacer todas y cada una de estas cosas. Creo que eso era todo. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Un verdadero placer escucharlo. Agradecerle profundamente que haya compartido este espacio con todos nosotros. Y lo liberamos para su compromiso. Y nuevamente, muchísimas gracias. Un placer, saludos para todos, y cuando quieran volvemos a juntarnos. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar al tercer disertante. Él es Leandro Pizzaroni. Leandro es ingeniero industrial, miembro del Comité Ejecutivo de Ecosistema, emprendedor y de Global Shapers, docente universitario y socio director del Fondo de Inversión para Empresas Tecnológicas. Hola, Leandro. Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, May. Muchas gracias por la Un presentación y muchas gracias a Marco por la invitación en particular y a todos los que han hecho parte de este programa y de esta organización. Como mencionaba May, en mi caso, yo de formación soy ingeniero y hace unos 7 u 8 años que trabajo con empresas de tecnología, entonces mi posición y mi presentación va desde la experiencia que tengo quizás en el ámbito privado de las empresas de tecnología. Entonces hay quizás varias de las cosas de regulación y legislación que me estarían faltando. Si puedo compartir pantalla, tengo una presentación bastante precaria, pero puede ayudar al resto de la charla, y si no... Cuando quieras, Leandro. Ok. A ver. Vamos a... ok. Bueno, como para darle un contexto a la charla y empezando un poco de atrás para adelante, uno de los temas que quería traer es estos conceptos de la cuarta revolución industrial. La importancia de manejar, de tener cierto entendimiento de estos conceptos es que nos pueden ayudar a acomodarnos un poco y a organizarnos un poco mejor al tipo de cosas que se pueden venir. Básicamente, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Es un compendio de distintas tecnologías que están sucediendo en paralelo y a distintas velocidades. Entonces, lo que se le llama a cuarta revolución industrial implica tecnologías como biotecnología, robótica, impresión 3D o manufactura aditiva, nuevos materiales, Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual, realidad aumentada. Esos son una serie de tecnologías que muchos conocemos y que vemos en mayor o menor medida en el día a día. ¿Qué es lo que caracteriza o por qué podemos agrupar esta cuarta revolución industrial como una sola cosa? Porque tiene estas características principales a diferencia de las anteriores. Uno es la velocidad a la que está sucediendo. Por otro lado es el alcance del impacto global que esto va a tener,
Y en tercer lugar es el impacto que esto tiene en sistemas interconectados. Cómo esto afecta a sistemas de educación, de salud, sistemas socioproductivos, industriales y organizaciones sociales. Entonces, estos diferenciales y hablar de la cuarta revolución industrial es distinto hacerlo en este momento, en agosto del 2020, que hacerlo en enero del 2020. Tuve una instancia que algunos de los chicos me invitaron a hablar de estos temas y por qué esto es distinto. Primero, en general, estos son los desafíos que nos presentan. Desafíos de la cuarta revolución industrial, básicamente nos presenta desafíos para traer acá, son muchísimos, pero ¿qué desafíos tenemos desde lo político y qué desafíos tenemos desde lo económico? En lo político, ¿por qué? Porque lo político de alguna forma nos puede llegar a permitir defendernos de alguna forma a los cambios que se vienen, y lo económico tiene que ver a cómo nos preparamos, cómo nos encontramos mejor preparados y cómo podemos aprovechar algunas de estas oportunidades. ¿Y por qué es distinto hablar de cuarta revolución industrial hoy y que hace un año? Porque entre todos ya hemos experimentado lo que ha sido la pandemia este año. Entonces el COVID-19 ha sido un factor quizás exógeno a los sistemas que teníamos, y que se ha comportado con un alcance global a una velocidad altísima y ha tenido impactos en los sistemas interconectados. Entonces, esta situación que estamos viviendo, donde nos ha puesto y nos ha expuesto en cómo reaccionamos políticamente y cómo ha expuesto la fragilidad, por ejemplo, en lo económico que tenemos, de alguna forma nos puede entrenar a lo que puede llegar a ser los cambios que vamos a tener con la cuarta revolución industrial. Pero hay algunas diferencias que son bastante importantes en lo que tiene la pandemia versus otros cambios. Algunas diferencias empeoran esta situación y otras nos pueden ayudar un poco. Una de las cosas que tiene diferente la pandemia es que nos puso a todos en alerta y estamos todos, o casi todos, mirando al mismo enemigo. Digamos, estamos todos alineados ante problemas que nos agarran en conjunto. Pero la forma que hemos tenido de reaccionar a eso ha puesto en juego qué sistemas políticos tenemos para organizarnos. Por ejemplo, la ley de teletrabajo, que tenemos que esperar en el tiempo a ver qué resultados nos trae eso, pero definitivamente fue una ley que salió súper rápida y que la forma que tenemos de organizarnos políticamente hizo que generemos un mecanismo para poder defendernos hacia una nueva situación y que lo podamos acelerar. Entonces, este desafío, digamos, con el COVID-19, la diferencia que puede tener con una situación de la cuarta revolución industrial, esto lo voy a traer con un ejemplo. Una de las cosas que, bueno, Eduardo hizo mención recién, inteligencia artificial. Hay distintos tipos y casi que está mal decir inteligencia artificial y darle una entidad, pero bueno, como para darle un entendimiento. Algo de ciencia ficción es pensar en la inteligencia artificial como una inteligencia artificial general, que hay gente que piensa y está trabajando para prevenir este tipo de cosas, que es en el momento en el cual llegamos a una singularidad y que básicamente las computadoras que son tan inteligentes que se pueden programar a sí mismos y se nos dan de control. Y gente que está detrás de esa tesis prevé que esto puede suceder muy rápido. Y bueno, si esto llega a suceder muy rápido, de repente estamos en una crisis global que nos pondría en jaque a cómo reaccionamos en eso. De la misma forma que la pandemia nos demostró que hay muchas incapacidades que tenemos para organizarnos en los distintos sistemas sociales que tenemos para darle frente,
un tema como una inteligencia artificial general nos va a dejar mucho más expuesto en eso. Pero esto es ficción, y la razón por la cual pongo esta foto que me parece que es la Cámara de Senadores, es porque esto es ciencia ficción. Digamos, si ustedes piensan de que casi que es una película donde aparece la gente en las distintas galaxias y que se conectan y aparecen con la cara, o formaciones holográficas, digamos. Ninguno de nosotros preveía esto. ¿Cuál es un riesgo? En mi opinión, inteligencias artificiales específicas. Esto, como decía Eduardo, estos son software o programas que nosotros no vamos a llegar a identificar y que básicamente van a ser herramientas que no podemos manejar. Y hacía mención Eduardo recién, cuando con tecnología podamos reemplazar trabajos más calificados que la fuerza, por así decirlo, digamos, trabajo de la economía del conocimiento, o que podamos reemplazar o poner en jaque a ciertas profesiones que hasta hoy no venían siendo puestas en jaque, como pueden ser médicos, abogados o periodistas. Estamos en una situación que sería difícil reaccionar con eso, porque, por ejemplo, se nos presentan otro tipo de planteos. Cuando un software de computadora puede reemplazar al médico en hacer un diagnóstico, y sabemos que el software puede reconocer mucho mejor un diagnóstico que el ojo humano, ya ninguno de nosotros va a querer que ese diagnóstico lo haga una persona. Entonces, no solamente nos vamos a encontrar defendiendo, por así decirlo, la profesión de la medicina, sino que quizás un clúster de la medicina se van a encontrar defendiendo su profesión, y el resto de la población nos vamos a encontrar atacando y exigiendo que esos cambios sean mucho más rápidos. Y eso nos puede generar conflictos, porque no nos vamos a alinear todos tan fácil, por así decirlo, en una regulación que proteja el trabajo de ciertas profesiones. Y básicamente, cuando esta herramienta, que es demasiado poderosa, que nosotros no podamos manejar, nos puede generar muchísimo desempleo muy rápido. Un caso que se habla de esto es, por ejemplo, con autos autónomos, en donde ya no sea necesario tanta cantidad, por ejemplo, de camioneros, porque los camiones tengan un sistema de manejo autónomo en donde cambie la naturaleza del trabajo del camionero. De repente va a haber decenas de miles de personas sin un empleo y sin una capacidad de empleabilidad para moverse a otro tipo de trabajos. El tema con esto, de este tipo de cambios de la cuarta revolución industrial, una vez que se acabe la pandemia, que esto, digamos, va a agravar todas las situaciones, puede que sea un componente constante de la agenda de los próximos 10 años, en donde en algún momento el conflicto sea por educación, en otro momento el conflicto sea por salud, en algún otro momento el conflicto sea por seguridad, y cada vez más vamos a estar elevados en los desafíos que tenemos, y cada vez más tenemos que estar mejor preparados y con más herramientas para actuar desde los sistemas políticos que tenemos. Yendo al tema de una matriz productiva, o cómo nos defendemos en términos económicos, yo acá traigo este concepto de la antifragilidad. Antifragilidad es el tipo de sistema que ante un golpe se refuerza. Digamos, no existe quizás un objeto natural de esto, pero sí en los sistemas. Un frágil es algo que ante un golpe se rompe, robusto es algo que ante un golpe lo resiste, y lo antifrágil es lo que ante un golpe se refuerza. Y esto en el tema de industrias, por ejemplo, está reflejado así. Digamos, este es un gráfico que demuestra la cantidad de
de cámaras de foto que se vendían de la década del 50 hasta ahora. Como ven, en algún momento cuando la curva azul empieza a crecer, es porque se crean las máquinas las cámaras de fotos digitales. Y las cámaras de fotos digitales en algún momento, 2007, 2009, llegan a un pico, y por ahí cerca aparecen los teléfonos celulares que tienen cámaras de fotos, y de repente las cámaras de fotos tienen esa caída abrupta. De alguna forma, la industria, y esto si lo pensamos como, si yo soy fuerte como región en producir cámaras de foto, en algún momento me aparecen los celulares y mi industria fue frágil, porque mi industria fue sometida a un golpe que me dejó completamente fuera de mercado. Y en este caso, este gráfico está mal a escala, porque en realidad la curva roja es 10 veces más alta que eso. Para traer este caso, yo acá hice un gráfico bastante... que me llevó bastante trabajo de pensar en la matriz productiva de Córdoba, si lo pensamos en la región. Nosotros tenemos una producción primaria de granos, tenemos una producción agropecuaria, y en Córdoba, Gran Córdoba, una industria automotriz o una industria metalmecánica, si le decimos. Entonces, ante este filtro o ante este análisis de qué tan frágiles son este tipo de industrias o qué tan antifrágiles son, tenemos que empezar a probar y poner en tela de cómo nos podemos preparar. Y en esto podemos decir o podemos tener alguna idea de que estamos de cierta forma preparados hasta que nos llegue algún cambio que nos puede afectar. Por ejemplo, hay ciertos estudios que, de la misma forma que se ha encontrado que el azúcar o las grasas saturadas tienen un impacto negativo en la salud, están estudiando si los aceites vegetales no tienen ese impacto también. Entonces, qué tan dañino a la salud sean los aceites vegetales, si en 5 años el cuerpo médico e investigadores descubren que hay un problema ahí, la industria de producción primaria para generar aceites vegetales puede tener un impacto y eso puede estar afectado. La carne, en la industria ganadera, ya la carne se está consiguiendo hacer carne en laboratorio, la carne cultivada de distintas formas, con distintas tecnologías, e incluso en 5 o 10 años podemos llegar a una instancia en donde ya haya un componente, más allá de lo ambiental, un componente ético del consumo de carne o de tener que matar a un animal para comer un pedazo de carne. Entonces, esto nos puede dejar expuestos si nosotros estamos completamente invertidos en la industria ganadera. La industria automotriz o metalmecánica, quizás la matriz de movilidad de los próximos 5, 10, 15 años sea con una cantidad de autos eléctricos muchísimo más grande. Entonces, una de las cosas que tienen los autos eléctricos, a diferencia de los autos a combustión, es que tienen muchísimas menos piezas. En un auto eléctrico tengo mucho menos engranaje, mucho menos resorte, mucho menos piezas, y básicamente si yo no soy el productor de autos eléctricos, tampoco tengo tantos proveedores que pueden abastecer a mi cadena de producción. Entonces, si pensamos en el caso de Córdoba, la cantidad de pymes que hacen al cordón industrial de la ciudad de Córdoba, que son básicamente pymes que hacen piezas para alguna de las autopartistas, también se verían afectadas. Entonces, si como ciudad o como sociedad empezamos a tener muchísima más cantidad de autos eléctricos, y vamos a querer manejar autos eléctricos, vamos a estar terminando con las industrias y con todas las pymes alrededor que hacen parte de la matriz productiva. Y acá yendo un poco al tema de las empresas de tecnología y la economía del conocimiento. En este gráfico es particularmente de Estados Unidos, pero muestra que las 5 empresas más grandes en el 2007, ninguna de esas empresas eran empresas de tecnología. 2010 había 2, 2013 había 3, 2016 había 3,
al 2020 todas las empresas más grandes de Estados Unidos son empresas de tecnología. Si venimos al caso local, Mercado Libre como empresa de tecnología es no solamente la empresa más grande de Argentina, sino que es la más grande que las 10, 15, 20 empresas que le siguen juntas. Entonces, y Mercado Libre tiene 20 años. Entonces, este tipo de cambios que está generando las empresas de tecnología, no podemos ignorarlo y no podemos no prepararnos para eso. Y con las empresas de tecnología, ¿qué es lo que traigo? Este concepto de antifragilidad. ¿Por qué? Porque si pensamos en el caso de Córdoba y cómo se ha dado la industria de la economía y el conocimiento de Córdoba, quizás yo desconozco el año con precisión, pero en la década del 2000, habrá sido 2002, 2003, 2005, empresas de tecnología como Motorola se instalaron en la ciudad de Córdoba. Primero hubo mucha resistencia de las pymes locales, y vino Motorola, y después vinieron 2 o 3 empresas más, digamos, internacionales que se instalaron en la ciudad. Esas empresas lo que generaron es que captaron mucho talento de las pymes locales, entrenaron mucho talento, generaron ventas, generaron riquezas, y en algún momento esas empresas se fueron, y en el momento que Motorola se fue, los empleados que dejaron de trabajar en Motorola pasaron a trabajar en cualquiera de las otras empresas de software de Córdoba, o en cualquiera de las otras empresas de software del mundo de forma freelance. Entonces, uno de los componentes que tiene la economía del conocimiento y que tienen las empresas de tecnología es que cuando la fábrica se cierra, la máquina no queda llenándose de polvo, sino que el valor que tenía esa empresa se va con las personas que lo formaban. Entonces, es recurrente ver los casos de ex empleados de tal empresa formando nuevas empresas, o ex empleados de tal empresa pasando y teniendo una mayor movilidad laboral porque han ganado en empleabilidad. Porque básicamente la inversión de estas empresas se han ido a las capacidades y a las competencias de las personas. Leandro, Sí. disculpa que te interrumpa, es para avisarte que te quedan 5 minutos de exposición. Gracias. Perfecto. Gracias, May. Entonces, ¿qué idea traigo principalmente en esta exposición? Es que ya tenemos que dejar de pensar en la pyme, en la fábrica de cadenas como pyme. Ya hoy la pyme es y tiene que ser cada vez más una empresa digital. Ya no es necesario hacer esa diferenciación, porque si hacemos esa diferenciación, vamos a seguir con un esquema, con un paradigma quizás un poco equivocado, si lo que queremos es fortalecer el entramado socioproductivo. Estas pymes y estas empresas de tecnología y estas nuevas profesiones que se generan es lo que nos generan esta empleabilidad en las personas, y es algo que tenemos que trabajar. Obviamente que esta línea de trabajo es acotada, como decía Eduardo, y quizás estamos hablando del 10-20% de la fuerza laboral, pero es algo que tenemos que seguir apostando y tenemos que seguir construyendo sobre la empleabilidad de la gente. Y quizás en términos legislativos hay que ver cómo se trabaja con esta transición y esta movilización de talento, y cómo se busca esta legislación para los independientes, como hacía referencia Eduardo. ¿Qué es otra de las cosas que tenemos que trabajar? Es el aprendizaje continuo y la generación de hubs de talentos. El aprendizaje continuo es básicamente
que uno tiene que seguir aprendiendo todo el tiempo. La educación no se termina cuando uno termina el colegio secundario o termina la universidad, y le ha pasado, como a mí, seguramente le ha pasado a muchos, a la mayoría de jóvenes de mi generación. En el momento que nosotros terminamos la universidad, entramos a trabajar en empleos que no existían en el momento que empezamos la universidad. Y eso es algo que va a seguir sucediendo, y que como política pública tenemos que entender que esa capacitación y ese entrenamiento tiene que ser constante, tiene que ser una apuesta que sea presente, transversal, y que abarque a la mayor cantidad de gente posible. Por último, con respecto al trabajo remoto, esto genera oportunidades y desafíos en el sentido de que el trabajo, por ejemplo, en el caso de Córdoba, cuando viene una empresa, una empresa de autos, y alrededor se le generan 10 o 15 pymes que generan empleo y que son proveedoras de esas empresas, hoy en día las empresas de tecnología se está viendo eso, hay muchas empresas de tecnología que son proveedoras de Mercado Libre, pero la posibilidad que nos da el trabajo remoto y la economía del conocimiento es que no necesitas que la empresa grande se te instale a 10 cuadras de donde vos pones tu fábrica, sino que la empresa grande sobre la cual vos sos proveedor puede estar en cualquier parte del mundo. Y esto es una oportunidad muy grande y que hay que saber aprovechar, pero también es un desafío porque porque la competencia es muy amplia. Entonces, yo estoy pudiendo acceder a un mercado global, pero también ese mercado global está accediendo todo el mundo. Entonces, hay que trabajar muy bien en promover ese tipo de políticas. El segundo punto es que pensemos los sistemas dependientes de las escalas. De la misma forma que esta pandemia nos puso en jaque muchas de las creencias y muchas de las formas que tenemos de organizarnos, también nos deja la pauta de que no podemos todos depender de una medida o de un lineamiento universal, como puede ser, o digamos, general estatal a nivel nacional, porque también hay que tomar medidas a nivel provincial y hay que tomar medidas a nivel municipal. Entonces, siempre hay que generar políticas o buenas prácticas que se adecúen a esas escalas. Y por último, en esta nueva normalidad, como para hacer frente al tipo de desafíos que tenemos con tecnología y sobre todo post pandemia, es que todo tipo de matriz socioproductiva, todo tipo de organización que pensemos, lo pensemos con un concepto de fragilidad, de antifragilidad, porque vamos a estar muy expuestos a muchos problemas y desafíos que nos va a venir por estas tecnologías. Estos son digamos, como cierre, estas son, digamos, las ideas que quería dejar, y bueno, agradecer nuevamente por la invitación, y quedo atento y a disposición por las preguntas que haya. Muchas gracias, Leandro. Buenísima tu exposición, muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para vos. Ya que estamos en un Zoom político, pregunta Peter de Marul, ¿cuál es la característica de un líder 4.0? Es muy buena pregunta. Yo creo que yo creo que lo que es importante es que como líderes sepamos primero identificar qué problemas queremos resolver y entender cuáles son las formas de resolver esos problemas, y en temas de forma de encarar esos problemas, para mí lo que tiene que tener cualquier persona en posición de liderazgo es
tener un abanico amplio de herramientas y de modelos mentales y de formas de encarar situaciones que le dé versatilidad, porque no sabemos cuál es el problema que tenemos que enfrentar. Entonces, en la medida que yo tengo una caja de herramientas variada, voy a poder resolver los desafíos que tenga. Ale Tosco pregunta si el turismo será una alternativa factible en el futuro, después que pase la pandemia. Yo creo que bueno, en principio el turismo va a estar muy afectado por la pandemia. Va a cambiar la forma en la que hemos hecho turismo hasta el momento. Va a haber mucha más regulación, va a haber muchas más restricciones. Y puede ser una oportunidad si el turismo o cierto turismo se adecua para esta nueva situación. Por ejemplo, puede haber mucho más turismo de aventura, puede haber mucho más turismo al aire libre, puede haber, digamos, turismo, otra concepción del turismo. El turismo en sí, como una actividad ociosa de esparcimiento, va a seguir existiendo porque lo vamos a tener y va a ser una necesidad que tenemos como personas. Va a ser una oportunidad para aquellos negocios que encuentren esa forma ante las limitaciones que tengamos. En principio va a estar bastante afectado por la pandemia y no sé cómo va a ser ese nuevo turismo. De Roxana Pirra dice, si nosotros tenemos todos los recursos para elaborar piezas automotrices y otras, ¿es una buena idea no vender al exterior a precios tan básicos y poder construir aquí mismo con precios accesibles al ciudadano y abriendo las puertas a nuevas industrias y más fuentes de trabajo? Particularmente la industria automotriz está muy regida por una dinámica internacional, una dinámica de precios globales, porque hay mucha... y está súper medida la competitividad que uno tiene para producir un vehículo. Yo particularmente creo que en Argentina no es, digamos, desconozco la precisión, pero creo que no somos tan competitivos en precios para producir y autoabastecernos en ese tipo de productos. Entonces, no estoy seguro de que la premisa sea de que lo podamos hacer. Seguramente haya alguna industria en donde seamos muy competitivos, pero no estoy seguro que los autos sean eso, porque hemos perdido mucha competitividad con productores mucho más grandes como pueden ser Brasil, México, India. A lo mejor somos muy buenos haciendo satélites y ahí tenemos una ventaja, pero no creo que tengamos ventaja en algo tan general como son los autos. Para Sole, nos gustaría que nos compartas una reflexión sobre qué opinas sobre el rol de las cooperativas y las empresas familiares frente a todos estos cambios en el mundo del trabajo. Wow. Bueno, la verdad que cuando me invitaron, bueno, cuando Brenda, Ramón me dijo que hablara sobre estos temas, le dije que por ahí la economía social, solidaria, la economía a la cual estamos acostumbrados a saber que nos reunimos personas que tenemos una misma intención, pero para ser solidarios entre nosotros sin fines de lucro, evidentemente en el tema post-pandemia para mí van a tener una fuerte incidencia y se va a ver sobre todo en la recuperación de muchas por ahí empresas que lo vamos a ir viendo que van a
van a ir fracasando, pero también de la mano de ellos va también todo esto, ¿no? Porque también la tecnología, también estos nuevos desafíos a estas figuras sociales los van a interpelar, pero para el bien, porque bueno, creo que los valores que ellas reúnen, justamente los democráticos, justamente las características de estas cooperativas son lo solidario, es lo que lo hacen fuerte en sí para enfrentar estas crisis. Así que creo que va a ser muy importante y va a dar a lo mejor para después me echar alguna charla sobre esto para adelante. Y en el tema de empresas familiares, la verdad que es un universo increíble lo que tiene la Argentina para trabajar. Les quiero contar que no, las empresas familiares no están definidas autónomamente como empresa, en Argentina no la tienen en cuenta, y que evidente, porque, a ver, están dentro de lo que es el universo de las pymes, pero no todas las pymes son empresas familiares. Las empresas familiares tienen características, sobre todo, muy importantes para los que somos del interior. Interior llamo a provincianos, ¿no? Hasta capital, Córdoba capital también tiene muchas de ellas, y hoy son modelos súper importantes, y porque justamente tienen el valor de estar arraigada en la localidad, valores de seguir con la intención de traspasar generaciones en generaciones, y tienen esa cuestión de decir, entre ellos, de tener la propiedad, el dominio de la propiedad, pero sobre todo trabajar en ellas también como empleado. Entonces, creo que esto es sumamente importante, pedirle al Ejecutivo que tengan una mirada diferente. Nosotros lo hemos hecho, todos los 4 diputados, Diego, Brenda, Hugo, estamos acompañando esto para lograr que se visibilicen en un observatorio de estadísticas especiales, porque creemos que además, según las estadísticas que tenemos, casi el 77% del empleo están dando hoy en la Argentina estas empresas familiares. Cuando seguramente ustedes repasen en su localidad alguna empresa familiar, metalúrgica, supermercado, lo que sea, alguna han tenido. Y evidentemente hay un análisis de que el 1% nomás de estas empresas llegan a la 4ª generación. Quiere decir que, digamos, hay un fracaso entre una generación y otra si no logramos acompañar con políticas públicas destinadas específicamente a ellas. Y creo que es fundamental, entendiendo hoy que la generación de empleo también se debe federalizar y debe llegar al interior del interior, y por ejemplo, un ejemplo de esto es la empresa Vicentín, que tan famosa se hizo. Siguió apostando en Avellaneda, aunque no tenía caminos, aunque no tenía obras de infraestructura, pero hizo toda esa gran inversión allí, porque justamente una empresa familiar que se siente arraigada con ese lugar. Entonces, el desarrollo que tiene toda esa localidad alrededor de eso es impresionante. Entonces, creo que este valor, junto con las cooperativas, va a ser fundamental para lo que viene en la pospandemia, y sobre todo acompañar en estos nuevos desafíos del comercio, que también tenemos proyectos presentados desde el radicalismo, para que se reconviertan estas pymes en todo el tema de la economía, e-commerce, que se llama, que efectivamente viene para quedarse, y que la podemos desarrollar aún estemos en la localidad más chiquita que tengamos, mientras podamos entregar o tener la logística para poder vender nuestro producto. Entonces creo que desarrollo, son nuevos desafíos, pero me parece fundamental. Y sobre todo, que me olvidé de decirlo, creo que en el tema de la legislación que uno trata de darle, es muchas veces lo que se le critica a nuestro país, no tener seguridad jurídica en cuanto a las reglas. Por eso por ahí el tema de los trabajadores de app, hoy no hay nada, hay poca jurisprudencia que manda el Congreso a legislar, y hay un conflicto entre la ley de contrato de trabajo antigua con las nuevas formas, y los emprendedores, como bien lo decía ahí el amigo, es decir,
los que quieren invertir en esto, porque quieren desarrollar más apps, porque quieren desarrollar más empresas, se encuentran con una laguna que efectivamente tampoco incentiva la nueva inversión de la Argentina. Entonces, creo que tenemos que animarnos a dar los debates y viene toda esta revolución que hoy, gracias al conocimiento, a la tecnología, podemos hacerlo en cualquier lugar de la Argentina. Y eso también va a traer muchas más posibilidades al interior del interior, que también hace falta. Muchas gracias, Sole. Una última pregunta para Leandro y cerramos la jornada. Dice, ¿hay suficiente capital humano de nuestra provincia formándose para estar a la altura de las demandas de las empresas de tecnología para satisfacer las demandas de empleabilidad? En realidad hay alguna cifra, hay un estudio que el clúster de Córdoba hace regularmente y creo que ahí denotaba que hay una necesidad de capital humano no sé si eran de 9.000 puestos de trabajo, 10.000 puestos de trabajo que las empresas no están contratando porque no lo consiguen. Yo creo que en esto nunca se puede ser demasiado rápido, demasiado agresivo en capacitar ese capital de trabajo y siempre vamos a estar persiguiendo a esa demanda. Es importante que la formación exista, formación técnica para desarrolladores de software, para desarrolladores de aplicaciones, para diseñadores, para artistas gráficos, porque más allá de esta necesidad local que tienen las empresas de Córdoba, que podrían contratar a 9.000, 10.000 personas si encontrasen esos recursos hoy, cualquiera de esas personas puede trabajar de forma remota para cualquier otra empresa en el mundo. Y en esto, en esto, digamos, hay mucho para hacer. Nosotros particularmente hemos invertido en empresas que directamente no tienen, que no tienen barreras en contratar a esa gente. Digamos, hemos invertido en empresas que son desarrolladoras de videojuegos, que son un equipo de 15 personas y el equipo está en España, Chile, Argentina, Rusia y Sudáfrica. Y todos trabajan en la misma empresa, son 15 personas. Y así, digamos, cualquier cordobés y cualquier persona en el interior también puede acceder a este tipo de trabajos con un entrenamiento adecuado. El entrenamiento técnico es muy importante y el idioma es súper importante. Eso nunca vamos a estar demasiado exagerados trabajando por formar habilidades técnicas y por formar personas en idiomas, sea inglés como principal, portugués o cualquier otro, pero eso es necesario para el talento. Muchas gracias, Leandro. Bueno, llegamos al fin de esta jornada. Excelente los tres disertantes, muy enriquecedora sus exposiciones. Muchísimas gracias y felicitaciones a los tres. Gracias también a los responsables de generar este espacio. Esperemos volver a vernos pronto en otro ciclo. Y bueno, les dejo un abrazo para todos y saludos y le doy la palabra a Ramón para que culmine. Muchas gracias, May. La verdad que ha estado excelente coordinando, así que felicitaciones. Muchas gracias, Leandro, gracias. Soledad, Eduardo. También, por supuesto, con exposiciones pero muy interesantes, muy actuales, como decíamos al principio, y creo que se ha logrado el cometido de poder haber generado como disparador los temas vinculados a la economía del conocimiento y a todo lo que significa esta cuarta revolución industrial, que sin lugar a dudas tenemos que seguir trabajando y mucho sobre eso. Quiero contarles que el viernes de la semana que viene, es decir, el 14, vamos a continuar con este ciclo de técnica legislativa y parlamentaria.
En este caso va a ser Poder Legislativo, técnica legislativa, de la idea del proyecto a la política pública, el articulado y la fundamentación, la división interna de un proyecto, las reglas prácticas, distintos tipos de proyectos y sus estructuras, leyes, ordenanzas, en fin. Creo que va a ser también de mucha utilidad para todos los integrantes de este foro y para todos los que de alguna u otra manera acompañan, porque también es importante y agradecemos que no solamente estén los representantes, sino muchas veces aquellos que colaboran, que asesoran, que siempre están dispuestos a tender una mano y ayudar a que se lleve la representación de la mejor manera posible. Nos va a acompañar Alejandra Sventaz, quien es asesora parlamentaria. Ella es especialista en técnica legislativa. También nos va a acompañar Dante Rossi, el legislador provincial, y Florencia Peralta Vitorelli, quien es concejal de la ciudad de La Bulaye. También va a estar Claudia Carollo, quien es la presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de Justiniano Pozzi. Así que, bueno, los invito para el viernes a las 17 horas. Muchísimas gracias de nuevo para todos, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y que lo pasen todos muy bien. Muchas gracias.